Trastorno paranoide de la personalidad. Es un patrón de desconfianza generalizada y sospechosa de otros, de manera que sus motivos se interpretan como malévolos. No ocurre crisis de carácter o se limita a crisis particulares de enfermedad. No esquizoide de la personalidad. Indiferencias a las relaciones sociales y una variedad limitada de experiencias y expresiones emocionales en las relaciones interpersonales. Una de las características de estas es que se abstraen en exceso, se desinteresan de los demás y se enfrascan en soñar en el día. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Déficits sociales e interpersonales marcados por incomodidad aguda, con capacidad reducida para las relaciones cercanas, al igual que por distorsiones cognitivas o perceptuales. El paciente experimenta ansiedad, depresión y otros estados de ánimo disfóricos. Trastorno histriónico de la personalidad. Es una conducta generalizada de emociones y búsqueda de atención excesivas. Los pacientes experimentan disforia recreativa ante las pérdidas o los rechazos. Trastorno narcisista de la personalidad. Se caracteriza por ser un patrón generalizado de grandiosidad, necesidad de admiración y ciencia de empatía. Trastorno limítrofe de la personalidad. La imagen de sí mismo y de los afectos, así como un notable carácter impulsivo que comienza en la edad adulta temprana y se representa en varios contextos, se preocupan por amenazas de abandonos reales o imaginarios. Al mismo tiempo, la intimidad con frecuencia ocasiona miedo de unirse o sufrir dominación de identidad de la otra persona. El paciente alterna entre el deseo de cercanía y la necesidad de apartarse. No hay seguridad en este trastorno ni confianza y maneja mucho la imaginería. Trastorno de la personalidad por evitación. Incomodidad social, hipersensibilidad a la crítica y al rechazo y timidez. El paciente con trastorno de la personalidad por evitación experimenta también depresión, ansiedad e ira por no poder desarrollar relaciones sociales. La diferencia de este trastorno de la personalidad por evitación y la diferencia en el trastorno antisocial es que el trastorno de personalidad sí tiene el deseo de relacionarse, en cambio el otro pues no. Existe el temor a ser rechazado por los demás. Trastorno de la personalidad por dependencia. Se caracteriza por una necesidad generalizada y excesiva de hacerse cargo de aquello que conduce a una conducta sumisa o aferrante y origina miedo a la separación. La personalidad por dependencia puede estar ansioso o deprimido y experimentar gran incomodidad cuando se siente solo durante algo más que un periodo breve. Se preocupa intensamente por la posibilidad del abandono. Dependencia puede coexistir con otros trastornos de personalidad, pero como esquizotípico, histriónico y narcisista o por evitación. Trastorno compulsivo de la personalidad. Los pacientes con trastornos compulsivos de la personalidad experimentan tensión relacionada con la indecisión y dificultad para expresar sentimientos tiernos. Están deprimidos y sienten ira reprimida al sentirse controlados por otros. Y manifiestan hipersensibilidad a críticas sociales y conducta excesiva coeficiente, moralista, escrupulosa o juzgadora. La atención esmerada hacia los detalles o la necesidad de un producto perfecto interfieren con la creatividad y la capacidad de generación. Trastorno de la personalidad no especificado de otra manera. Es útil para individuos con rasgos pasivos, agresivos, patrones de autoderrota o rasgos de trastornos de personalidad graves que no cumplen los criterios diagnósticos completos para algún trastorno específico de personalidad.
Se ilustra el trastorno con rasgos pasivos agresivos de la personalidad y el trastorno con otros patrones de autoderrota de la persona. Asistencia del paciente detestable. El resentimiento que puede despertar en los médicos y otros prestadores de atención a la salud los pacientes que tienen un trastorno de personalidad. La personalidad que tendrán más a desencadenar una actitud de disgusto o incluso odio a sus médicos, aferrados dependientes, demandantes con derechos, manipuladores que rechazan la ayuda y negadores autodestructivos.